Ahora vamos a ver síndrome de estrés respiratorio. Entonces vemos definición, etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, síndrome de estrés respiratorio, vamos a pensarlo como que es falla respiratoria severa o una enfermedad sistémica que cursa con hipoxia severa. Lo que nos lleva a que tenemos dos grandes categorías de etiologías, que son etiologías directas, que es daño directo al pulmón, y por otro lado, etiologías indirectas, que es no per se daño al pulmón o no primariamente daño al pulmón, sino que son básicamente enfermedades sistémicas y esto termina afectando el pulmón. Entonces, etiologías directas puede ser trauma o contusión pulmonar, puede ser ahogamiento o casi ahogamiento, puede ser aspiración de contenido gástrico, puede ser sobreuso de drogas o ciertos medicamentos. Y en causas indirectas tenemos enfermedades sistémicas, que esto puede ser shock, puede ser lupus eritematoso sistémico o algunas otras patologías reumáticas, puede ser síndrome de Goodpasture, puede ser coagulación intravascular diseminada, la más común que es sepsis o pancreatitis y cualquier infección. Aquí también ponemos infección pulmonar, que es neumonía. Entonces, estas son las causas más comunes. Ahora, cuadro clínico. Vamos a dividir el cuadro clínico en 4 fases. Entonces, en la fase 1, que va a ser al poquito tiempo de que el paciente está desarrollando el síndrome de estrés respiratorio, el paciente puede estar normal o la expresión física puede estar normal o podemos tener ligeramente una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es porque el paciente está teniendo disnea y entonces está hiperventilando y entonces tendremos una alcalosis respiratoria. La fase 2 van a ser de 6 a 48 horas después de que esté empezando el síndrome de estrés respiratorio y aquí el paciente va a estar hiperventilando. Va a estar hiperventilando y como está hiperventilando está sacando dióxido de carbono, entonces vamos a tener disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. En la fase 3 el paciente ya va a tener falla respiratoria, entonces más disnea, taquicardia, por ejemplo. Y ya vamos a empezar a tener complicaciones pulmonares del síndrome de estrés respiratorio, como es una disminución de la compliancia pulmonar, o sea que va a costar más trabajo expandir al pulmón, porque el pulmón se está haciendo fibroso en parte. Y la fase 4 y es falla respiratoria severa, en donde aquí podemos tener un shunt o digamos una derivación intrapulmonar. La derivación intrapulmonar es que tenemos, aquí está tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí está el pulmón izquierdo, aquí está el pulmón derecho y cada uno da finalmente bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos, alvéolos. Así. Entonces, si hay una parte del pulmón que está más afectada que otra, digamos que esta es la parte más afectada. Aquí es la parte más afectada, aquí es en donde cuesta más trabajo hacer el intercambio gaseoso. Y entonces el shunt intrapulmonar es la sangre que irriga los pulmones se va a dirigir más hacia las zonas no afectadas. Dicho de otra forma, vamos a tener una vasoconstricción. De
de los vasos que le dan sangre a esta porción del pulmón. Aquí esta es una enfermedad generalmente difusa, o sea, no es como que una región del pulmón esté afectada. A veces sí, como es por ejemplo en la aspiración de contenido gástrico, pero es por ejemplo enfermedades sistémicas, todo el pulmón o gran parte del pulmón va a estar afectada. Pero digamos, la parte más afectada, ahí vamos a tener vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Eso hace que la sangre se redirija más a las zonas menos afectadas. Esa es una derivación intrapulmonar. Y la razón por la cual está pasando todo esto es porque estamos teniendo daño al endotelio pulmonar. Voy a poner los alvéolos. Aquí están los alvéolos. Y aquí está el vaso capilar. Aquí está el vaso capilar. Entonces, estamos teniendo daño al endotelio. Aquí están las células endoteliales. Si tenemos daño a las células endoteliales, por aquí tenemos un paso, como agujeros por donde el agua o el líquido se puede chorrear. Agua que es básicamente de lo que está compuesto la sangre. Entonces se chorrea el líquido, empezamos a tener líquido aquí en el alvéolo, o sea, edema, y por eso el paciente va a venir con disnea, por el edema que estamos teniendo aquí. Y como tenemos edema, o sea, líquido en la cavidad alveolar, ahora va a ser más difícil que el oxígeno molecular pase del alvéolo a la sangre, o sea, tenemos una disminución del intercambio gaseoso. De hecho, ya por ejemplo en la fase 4, vamos a tener acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a ser por producción de ácido láctico, porque estamos teniendo hipoxia. Y si tenemos hipoxia, finalmente se altera la fosforilación oxidativa y vamos a tener producción de ácido láctico, porque no podemos regenerar el NAD, que esto lo vemos más específico en videos anteriores. Pero tenemos producción de ácido láctico porque tenemos hipoxia. Entonces, por esto tenemos acidosis metabólica. Y la razón por la cual tenemos acidosis respiratoria es porque dijimos, tenemos una disminución del intercambio gaseoso. Y tenemos una disminución del intercambio gaseoso, no nada más al oxígeno le cuesta más trabajo pasar del alvéolo capilar, sino que también al dióxido de carbono le va a costar más trabajo pasar del capilar al alvéolo. O sea, estamos atrapando dióxido de carbono. Y si tenemos aumentada la cantidad de dióxido de carbono, tenemos una acidosis respiratoria. Entonces, esta sería una acidosis mixta, que la podemos evaluar con la fórmula de Winter, que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, esto es de patofisiología y cuadro clínico. Ahora, diagnóstico. Entonces, esta es una enfermedad que no se desarrolla de súbito. Tenemos dentro de la primera semana de un evento como por ejemplo ahogamiento o sepsis, es cuando se desarrolla el síndrome de estrés respiratorio. Si es el caso de que es en menos de 24 horas del evento, cuando el paciente se está presentando con el síndrome de estrés, o bueno, con disnea, no es síndrome de estrés respiratorio. Esto sugiere contusión pulmonar. Entonces, si el paciente viene con hipoxia severa, dentro de la primera semana de un evento como sepsis o casi ahogamiento o shock o lupus o cosas así, podemos sospechar síndrome de estrés respiratorio. Pero si han pasado 24 horas o menos de 24 horas desde el inicio de un evento y el paciente viene con hipoxia, no va a ser síndrome de estrés respiratorio, porque tiene que pasar tiempo para que se dañe el endotelio. Entonces, si ese es el caso, de que el paciente viene con hipoxia en menos de 24 horas del inicio de un evento, esto sugiere contusión pulmonar más que síndrome de estrés respiratorio, o en lugar de. Entonces, esta es la primera condición que han pasado, que vemos dentro de la primera semana, generalmente de 3 a 7 días. Siguiente es la presión parcial de oxígeno entre
la fracción de oxígeno inspirado, el FiO2, puesto en decimal, va a ser menor a 300. Entonces, por ejemplo, si de presión de oxígeno alveolar tenemos 105, y fracción de oxígeno inspirado es 21%, esto se va a poner como 0.21. Entonces se pone en decimal. Si la división de esto es menos de 300, esto sugiere síndrome de estrés respiratorio. Ahora, ya más adelante, ahorita vemos las severidades, que va a depender de esto, de qué tan disminuido está este ratio. Pero cuando sacamos esta relación, no es nada más que el paciente esté con hipoxia y no le estamos dando oxígeno y sacamos esto, sino que al paciente lo tenemos que poner con positive end expiratory pressure, con presión positiva al final de la expiración, o el CPAP, y tiene que ser más de 5 centímetros cúbicos. Si a pesar de esto el paciente tiene que estar en relaciones menos de 300, entonces sugiere síndrome de estrés respiratorio. Lo otro es, vamos a tener edema o cambios de edema pulmonar, que se va a presentar como disnea o hipoxia, pero que no puede ser explicado por falla cardíaca izquierda. Ya en videos anteriores vimos que en falla cardíaca izquierda vamos a tener edema alveolar, pero aquí no es por la falla cardíaca izquierda, aquí es por el daño del endotelio. Entonces vamos a tener edema pulmonar, que lo vamos a ver en la radiografía de tórax, que se ve como opacidades difusas que finalmente confluyen, a tal grado que puede ser que todo el pulmón se vea blanco, pareciendo una telectasia, o sea, no es que sea telectasia, pero podemos pasar a tener una imagen de así están los pulmones y vamos a tener opacidades, así, a que las opacidades confluyan. Entonces, así, hasta el grado que todo el pulmón está afectado y se empieza a ver blanco. Aquí lo puse en morado, pero se empieza a ver blanco, que es lo que se llama whiteout. Entonces no puede ser explicado por falla cardíaca izquierda. Esto quiere decir que si medimos la presión en cuña, que no siempre la medimos, pero si medimos la presión en cuña, va a estar normal, o sea, va a ser menos de 18 milímetros de mercurio. Y básicamente estos son los criterios. Entonces, que haya pasado suficiente tiempo para que el paciente desarrolle síndrome de estrés respiratorio, que la fracción de oxígeno entre la fracción de oxígeno inspirado sea menos de 300 y que tengamos disnea, hipoxia, edema pulmonar, que no se ha explicado nada más por la falla cardíaca izquierda. Y vamos a tener los cambios clásicos que encontramos en la radiografía, como son estas opacidades. En la exploración física vamos a encontrar estertores difusos. También podemos encontrar patrón de vidrio esmerilado. Okay. Ese diagnóstico. Ahora, severidad es si ya el paciente tiene síndrome de estrés respiratorio, o sea, si este valor es menos de 300, pero mayor a 200, es leve. Y considerando que el paciente lo tenemos con presión positiva o el CPAP. Si tenemos menos de 200, que esta relación es menos de 200, pero es más de 100, entonces es moderado. Y si es menos de 100, entonces es severo. Y ya podemos empezar a tener complicaciones, como es, pasamos de tener un exudado, que fue la salida del líquido hacia el pulmón, a tener fibrosis. Bueno, primero a tener una fase proliferativa y luego a tener fibrosis, que es lo que nos hace que el pulmón tenga una disminución de la compliance. Esto es diagnóstico. Ahora del tratamiento. El tratamiento es tratar la causa primaria
trata la causa primaria, ya sea por ejemplo pancreatitis, sepsis, la neumonía, el lupus, por ejemplo. Darle oxígeno al paciente, o sea que no tenga hipoxia, que esto puede ser con el CPAP o con la presión positiva al final de la expiración. Ahora, si vamos a poner, por ejemplo, la ventilación mecánica, si al paciente le ponemos en ventilación mecánica, hay dos parámetros que ajustamos, que es el volumen corriente o el tidal volume y la fracción de oxígeno inspirado que le estamos poniendo al paciente, porque le estamos poniendo más porcentaje de oxígeno que inspire que el que una persona normal inspira en el aire de la atmósfera. Entonces, cuando le ponemos ventilación mecánica al paciente, tiene que ser volumen corriente bajo. Esto es un aproximado de 4 a 6 o 4 a 8 centímetros cúbicos por kilogramo ideal de masa del paciente, por no decir peso. Y la fracción de oxígeno inspirado tiene que ser menos de 50 o 60%, porque si ya damos demasiado oxígeno, podemos tener daño al pulmón por barotrauma. Entonces, ponemos al paciente en ventilación mecánica con volumen corriente bajo y fracción de oxígeno inspirado de menos de 50 o 60%. Y si esto no está funcionando, entonces vamos con presión positiva al final de la expiración o el CPAP. Y lo otro es la posición del paciente. Al paciente o lo ponemos en decúbito lateral, dependiendo de cuál es el pulmón más afectado, o lo podemos poner en posición prono. Ahora no tenemos ningún tratamiento definitivo. Aquí no funcionan los esteroides. Es controversial el uso de los esteroides, pero es ciertamente menos en pacientes, por ejemplo, que vienen con sepsis. Puede ser que funcionen los esteroides, pero ya cuando tenemos la complicación de que el pulmón se hizo fibroso, porque entonces ya estaremos teniendo una patología pulmonar restrictiva. Pero salvo por la fibrosis que podemos tener, los esteroides no funcionan. El tratamiento es tratar la causa primaria más ventilación mecánica, o sea, darle suplemento de oxígeno al paciente.